Lo sumo a Guido Agostinelli, que se acercó también a Economista para ayudarnos un poco. Guido, es confusa la situación. No es como que podés armar un cuadrito y decir, bueno, esto sí, esto no, esto desde tal momento. Hay como una nebulosa. Sí, hay una nebulosa grande. Fíjense que pasa un poco lo mismo con las tarifas de los servicios públicos. Ocurre un poco lo mismo. ¿Por qué? Porque el gobierno lo que está haciendo, como para entender de dónde surgen todas estas incompatibilidades que uno ve y que no puede prever lo que puede pasar en el mes siguiente, es producto de que el gobierno va viendo mes a mes si le da superávit o no le da superávit fiscal. Con lo cual, ahora al introducir el problema para ellos de las jubilaciones, lo que no sabe es cuánto resto va a tener de recaudación para poder hacer el ajuste que quiera hacer. Entonces, en principio, se presenta la peor noticia, ¿no? La peor noticia de quita de subsidios. Si fuese total, como bien decían, hay estimaciones que dan entre 1.100 y 1.400 pesos el boleto, que más o menos rondaba lo que se decía en campaña. Si realmente se saca esta cuestión de sumar el segundo transporte que te tomás y el tercer transporte que te tomás, uno puede estimar aproximadamente cuánto daría en el gasto que uno va teniendo en forma diaria, que serían más o menos, si toma 3 colectivos, 1.200 pesos, por lo cual para entenderlo en términos mensuales es casi 30.000 pesos por mes solamente es un montón. Un solo recorrido. Si hacemos la vuelta, dependiendo de si caben o no los subsidios, como bien mencionabas vos, ahí lo que puede ocurrir es que salga o 60.000 o no, o menos de 60.000 pesos. Lo cual pensemos que, tomando como referencia una jubilación mínima, es un porcentaje representativo, puede ser 10%, 20% de lo que uno gana por mes, lo cual estamos hablando, por eso, de una incidencia importante. ¿Y por qué esto? Porque nosotros lo tomamos, muchos economistas, otros no, los libertarios generalmente no, como salario indirecto. Claro. O sea, en realidad es lo que vos gastás para ir a trabajar. Entonces, por eso es importante que este valor no se vaya discrecionalmente al alza, digamos. Sin ir más lejos, a ver, y como tomar en la otra punta del mundo para entender que hay cosas que se hacen distintas en el mundo, hay países que directamente el transporte es gratuito dentro de las ciudades. O sea, ¿por qué? Porque se entiende que uno va a trabajar. Y si uno va a trabajar y te subvencionan el transporte, justamente haces de que incluso para el empresario sea menos costoso tener ese asalariado, ¿no? Porque, o sea, vos cuando le pagás un salario a una persona tenés que contemplar que algo va a gastar en transportarse. De hecho, tal es así que lo tomamos como un bien que llamamos en economía inelástico. ¿Qué sería esto? Que sí o sí lo vas a demandar. Claro. Entonces estás un poco atrapado de este consumo y, digamos, lo que puede hacer el valor de ese boleto. No así, y todo, fíjense que en el subte, a raíz de los aumentos, hubo una caída. Sí, de más viaja del 20%, menos gente. Sí, claro. Más del 20%. Sin duda habrá gente que no paga, pero hay otra gente que sí está pagando, pero se redujo y hay mucha gente que opta por el colectivo. Ahora con estos aumentos, ¿qué va a pasar? Sí. ¿Qué opción va a tener? A ver, volvemos a repasar lo que sabemos, porque bien explicábamos que es todo muy confuso. El gobierno nacional dijo que a partir del 1 de septiembre no va a subsidiar más las líneas de colectivo que sean de una única jurisdicción. Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, por ejemplo, deberían bancar con subsidio propio, si quieren, para mantener el precio del boleto, a las líneas que no cruzan de jurisdicción. También hay algunas líneas de otras provincias, ¿eh? De hecho, teníamos, Santi, para repasar en un rato, lo que tiene que ver, por ejemplo, con, y lo voy a leer ahora, por ejemplo, la línea 912 en Río Negro, en Apóstoles, la 914 en Neuquén. O sea, no es solamente Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, aunque ahí se da el mayor volumen. Eso por un lado. Ahora, por otro lado, quita lo que tiene que ver con esta red SUBE de boleto integrado a estas líneas. Entonces, si vos combinás con una línea nacional, bueno, tenés subsidio. Si combinás con una línea local, no lo vas a tener. La verdad que, mira, ahí está. ¿Ves que en el interior también va a pasar esto de, como no salís de tu provincia, bueno, saco el subsidio? Es confuso, Guido, porque uno tiene que tener en la cabeza, por supuesto que con el tiempo se lo va a ir aprendiendo, pero qué línea sí, qué línea no. Y sumo una cosa, ¿no? Digo, es enloquecedor para la gente y también para incluso las arcas provinciales, porque a esto que está pasando ahora hay que sumarle que el gobierno ya eliminó el Fondo Compensador del Transporte. En el caso de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires decidió cubrirlo. Entonces ahora también tendría que cubrir esta quita de subsidios, con lo cual también uno piensa, bueno, ¿cómo hace?
de las arcas provinciales para poder hacerse cargo o afrontar todo lo que están recortando. Ahí sumo un dato, Guido, ya te paso la pelota, pero lo que me contaban es que lo que están pidiendo las empresas ante esto que anunció el gobierno es aumento de boletos, claramente, y como mínimo están pidiendo 800 pesos. Esto es el pedido que le hicieron a la Secretaría de Transporte. Sí, también te sumo la disminución de la frecuencia, lógicamente, sí. Al ir a pérdida... Claro, para no reducir servicios sería esto. Claro. A ver, lo que hay que entender es que también el fenómeno es bastante más complejo. ¿Por qué? Porque la más afectada en este caso sería la provincia de Buenos Aires, y la provincia de Buenos Aires justamente es la que aporta un 40% de la recaudación total y recibe solamente el 22%. Por lo cual hay otras cuestiones que están acá en juego, ¿no? No es solamente, a ver, ¿por qué no podríamos subsidiar el transporte para la provincia de Buenos Aires, que es la que más está aportando a las arcas del Estado Nacional, o sea, a todos los argentinos, y por otro lado recibe una porción mucho menor? Entonces es lógico que la provincia se plantee en esta hipótesis y diga, bueno, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿No? Porque no es lo mismo que el escenario de ciudad, que cada persona que habita la ciudad de Buenos Aires recibe muchos más ingresos de lo que recibe una persona que vive en provincia de Buenos Aires. Guido, quédate, ya seguimos charlando sobre esto, pero charlar con Guido antes de despedirlo y agradecerle por haber venido. El tema del salario, porque salió mucho en los testimonios. Mirá, yo ya no sé si esto es caro o barato. Lo que sí sé es que a mí no me alcanza. Lo que sí sé es que mi sueldo no sube al ritmo con el que sube todo. ¿Qué hay ahí? ¿Sigue siendo un ancla el salario? De punta a punta reporta una baja. Y tenemos que tener en cuenta que cada mes que pasó que no ajustó el salario, lógicamente esos meses se desahorró, si alguno tenía algún ahorro, obviamente lo gastó y demás. O sea que fueron meses muy complejos, más allá que en el punta a punta ahora está, por suerte, recuperando algo. Pero todavía no llegamos a los niveles de noviembre del año pasado. O sea, eso por un lado. Por otro lado, cuando sacamos nosotros los economistas el salario real, lo que hacemos es salario sobre inflación. Pero ¿qué pasa? Para alguien que gasta el 10-20% de su salario en el transporte, esa incidencia es mucho mayor que lo que dice el INDEC. No estoy cuestionando los números del INDEC. Lo que estoy diciendo es si da 4%, es ok, sobre una canasta de muchos bienes, y se supone que se calcula en base a lo que consumimos en promedio todos los habitantes del país. Pero eso no quiere decir que el trabajador que usa 3 bondis por día le represente exactamente lo mismo que dice el INDEC, la canasta del INDEC. O sea que estos aumentos del transporte van a llegar, si bien la inflación puede seguir dando parecido entre 4 y 3%, le puede implicar un gasto todavía mayor. Por eso lo llamamos salario indirecto, porque en realidad si le cobras menos de transporte, efectivamente te queda más al final del mes, más salario. Claro. Y sin lugar a dudas estoy de acuerdo con lo que se dijo acá con respecto a cuál es la relación, y eso es lo que hay que tener en cuenta, cuando decimos el transporte acá es barato con respecto a Europa, por ejemplo. Bueno, los salarios de Europa, cuando uno saca la relación entre salario y transporte, da mucho más bajo en Europa que lo que da acá, y más ahora con estos aumentos. O sea siempre que... es la proporción. En el supermercado lo mismo, ¿no? Tenemos que cerrar, pero Guido, como siempre, gracias, gracias por haber venido.